Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Argentina y Uruguay, dos países vecinos, van a celebrar este domingo comicios para determinar quién será el nuevo mandatario que lleve las riendas de estos países latinoamericanos. Si bien son países muy cercanos y podríamos decir que son países casi hermanos, tienen realidades muy diferentes y son realidades que vamos a analizar aquí en este programa. Para mirar en perspectiva, estos dos países suramericanos están con nosotros en el estudio Laura Gil, ella es uruguaya, internacionalista y politóloga. También está con nosotros Matías Franchini, él es argentino, profesor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario de la ciudad de Bogotá y también es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. También nos acompaña a través de conexión remota en Skype Nicolás Albertoni, él es uruguayo también, investigador de la Universidad del Sur de California y de la Universidad Católica del Uruguay. También él nos atiende desde la ciudad de Los Ángeles, en California, en Estados Unidos. Y finalmente también se une a esta conversación Ignacio Lavaki, él es argentino, analista político de la Universidad Católica de Argentina y de la Universidad del SEMA. Él nos atiende también desde la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina. Ustedes también pueden ser parte de este debate a través de las redes sociales, pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, @France24_ES, pueden dejar los comentarios con el numeral el debate F24 o también pueden escribir a mi cuenta personal @santilogo en Twitter. Pues tenemos el tema, tenemos los invitados, vamos entonces a comenzar, entonces por Argentina, si les parece, nos toca dividir un poco el programa en los dos bloques, en un país y en el otro, y pues entonces comencemos poniéndonos en perspectiva qué es lo que está sucediendo en este país. Vamos a ver quiénes son los candidatos que están disputando estas elecciones presidenciales. Veamos la gráfica, aquí tenemos a varios candidatos, tenemos a Nicolás del Caño, Alberto Fernández del Frente de Todos, Roberto Labaña de Consenso Federal, José Luis Espert, que es Unite por la Libertad y la Dignidad, Mauricio Macri, que es el actual mandatario que está buscando su reelección por el partido Juntos por el Cambio, y Juan José Gómez Centurión por el Frente NOS. Son los candidatos que se van a enfrentar el 27 de octubre en esos comicios en la República Argentina. ¿Cuáles son esos temas de coyuntura que hay sobre la mesa? En cuanto a la realidad argentina, hay diferentes problemas. Por ejemplo, la economía es uno de los temas de importancia para los ciudadanos. Hay un descontento social generalizado y también algunos sectores de la sociedad argentina temen el regreso del kirchnerismo, de este partido que ya, bueno, partido no, esta formación que ya gobernó durante unos años ese país suramericano. Pues entonces vamos a comenzar por el debate y comienzo preguntándole a mi invitado en el estudio, Matías, la realidad argentina, la economía es el tema entonces importante, lo que se puede esperar para el domingo, reelección o un cambio de mando. Sí, economía es el punto principal. Si uno piensa lo que ha pasado en Argentina en los últimos dos mandatos presidenciales, ¿no? El de Cristina II y Mauricio Macri ha sido de, digamos, bajísimo crecimiento económico, aumento de pobreza, mucha inflación, desigualdad, etcétera, una situación económica muy complicada. Macri es electo con uno de sus mandatos es justamente por reorganizar la estructura económica argentina después después del ciclo kirchnerista y, digamos, en este sentido, digamos, ha fracasado y en buena medida eso explica por qué tiene todas las chances en contra para su candidatura presidencial, su búsqueda de reelección el próximo domingo, digamos. Ahí la mayoría de las encuestas, los análisis cualitativos, etcétera, muestran que es casi imposible que Macri consiga la reelección o consiga incluso llegar a segunda vuelta, a segundo turno el próximo domingo. Y ahí, digamos, las chances están muy a favor de la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? Sí. Alberto y Cristina, lo que esta fórmula, digamos, por lo menos doble inicialmente, despierta o levanta una serie de cuestionamientos en relación a qué significa esto para el futuro argentino. Ignacio Lavaki, en la ciudad de Buenos Aires, opinión sobre la perspectiva, lo que usted espera para este domingo 27. Bueno, yo diría que estamos en una elección un poco atípica, ¿no? Porque, por un lado, es algo que ya sabemos de hace tiempo, de antes de las primarias, que es que, digo, esto de que la candidata que mejor medía en las encuestas coloque como candidato a presidente
¿sí? Y vaya ella por la vicepresidencia, y después que Macri haya elegido como compañero de fórmula al que era el líder de la oposición en el Senado, ¿no? Y el otro segundo aspecto que a mí me parece muy llamativo es esto que vamos a una elección que ya como que parece que está definida. Digo, yo totalmente de acuerdo con Matías, es muy difícil que haya una segunda vuelta, eso depende de que se dé en simultáneo una serie de eventos que son básicamente que aumente muy fuertemente la participación electoral el domingo, que el grueso del aumento de la participación electoral vaya hacia Macri y que no vaya Alberto, y si los votos que no vayan a Macri vayan hacia terceros candidatos, que Macri logre atraer votantes antikirchneristas que tal vez en las primarias optaron por Gómez Centurión y por expertos candidatos de derecha, y más difícil aún, que se sostenga la baña, porque si se cae la baña, probablemente esos votos vayan a Alberto Fernández, y aún más que caiga el apoyo a Alberto Fernández. De otra manera, es muy difícil pensar que con las reglas electorales que tiene la Argentina, que haya una segunda vuelta. De hecho, yo diría que lo que prácticamente toda la clase dirigente ha venido discutiendo a lo largo de este último mes y medio, 2 meses, es más qué características va a tener el gobierno de Fernández. Ojo, podemos tener una sorpresa, la verdad que las encuestas le erraron tan fuerte en las PASO, en las primarias, que ya nadie les está prestando atención. Pero digo, es muy improbable que veamos algo muy diferente a lo que vimos en la primaria. Ya le he trasladado esta pregunta a mis otros dos invitados. Quiero cerrar este tema de Argentina con mis invitados argentinos. Luego vemos la perspectiva desde la otra orilla del Río de la Plata. Pero entonces le pregunto a Matías aquí en el estudio. Vemos entonces una especie de voto castigo. ¿Quieren los argentinos dejar de lado estas propuestas que llegó con el presidente Macri, que claramente al país no le funcionaron muy bien en algunos temas, principalmente el tema económico, y quieren hacer borrón y cuenta nueva, pero hay otros antecedentes de esa tendencia política que tampoco funcionaron muy bien en los años de los Kirchner? Sí, creo que es un poco lo que decía Ignacio en relación a lo que se ha discutido, es la gran incertidumbre en relación a si es casi seguro que Alberto va a ser presidente. Bueno, ¿qué significa su presidencia? Significa una vuelta al kirchnerismo, o sea, significa más Cristina que Alberto, y esto significa una vuelta a una política económica que también fracasó, particularmente en el segundo mandato de Cristina. Eso también, obviamente, influido por los precios internacionales, toda una serie de cuestiones más digamos, de estructura económica internacional, digámosle. Sí. O si va a ser o si Alberto, digamos, es una figura más pragmática, más conciliadora, que no va a ser digamos, cambiar radicalmente, digamos, la política económica, que es el punto fundamental de discusión, digamos. Sí. Es el núcleo de la discusión política en Argentina, o de lo que va a ser el eventual gobierno de Alberto. Y ahí tiene que ver, bueno, qué pasa con la relación con el Fondo Monetario Internacional, qué pasa con el gasto público, qué pasa con la inflación, y qué mecanismos se utilizan para que Argentina vuelva a crecer. Y ahí es la gran duda, en general, no solamente en relación a lo que Alberto quiere hacer, sí, sino a las posibilidades que eventualmente tenga frente a grupos dentro de su propia coalición peronista, que son algunos más pragmáticos o más liberales económicos y otros más, digamos, reivindicadores, digamos, de las políticas particularmente de Cristina Kirchner durante el gobierno. Esta es la gran discusión en relación a eso. Ignacio, la perspectiva que tuvimos los que estamos fuera de Argentina es que en las PASO, en esas elecciones primarias en Argentina, al ganar Fernández, al liderar esos resultados de esos comicios, la economía argentina el otro día dio unos números completamente desastrosos, negativos. ¿No temen los argentinos que esto afecte más la situación? ¿Y cómo podríamos, aprovecho para hacerle también otra pregunta, cuáles creen ustedes que van a ser esas características que puede tener ese posible gobierno que tenga Fernández si llega al poder? A ver, vamos a lo primero. Yo creo que antes de las primarias había 2 escenarios posibles en materia económica. Si se daba un escenario ajustado en las primarias, básicamente íbamos a ver una continuidad de lo que se venía avisorando en el segundo trimestre de este año. Una inflación levemente en baja, en dirección al 2% mensual, un tipo de cambio que se venía apreciando, ¿sí? Y una muy tenue y tibia recuperación, ¿no? Y evidentemente también mucho entusiasmo de parte de la comunidad financiera internacional que especulaba con otro resultado respecto de las chances de reelección de Macri. Ahora, ese escenario
digamos, no se dio porque el 12 de agosto vimos un triunfo muy contundente de Fernández, ¿sí? Y a lo que llevó fue a que el mercado financiero internacional descontara una vuelta del kirchnerismo al poder y ajustara su percepción de lo que va a ser la política económica a lo que ya conoce el kirchnerismo. O sea, al día siguiente de la primaria vimos una muy fuerte devaluación de la moneda, una caída brutal de los activos en la bolsa argentina y también de los ADRs en Nueva York, y obviamente en un país como la Argentina, donde las expectativas de inflación no están ancladas, una devaluación del tipo de cambio tiene un impacto inflacionario muy fuerte. Y lo que vimos, obviamente, fue devaluación, traspaso a precios, aceleración nuevamente de la inflación y un empeoramiento de la actividad económica. Sí. Ahora, uno pensaría, si todo eso ocurrió por la performance contundente que tuvo el Frente de Todos en la primaria, ¿va a haber un voto así de toma de conciencia de eso de parte del electorado? No, lo más probable es que el electorado castigue al que está en el gobierno. No es que Macri vaya a perder votos, yo creo que va a sacar básicamente lo que es su núcleo duro de votantes como mínimo, que es un 33%, tal vez logre algo más, pero no es que el deterioro de la situación económica post primarias se lo van a facturar a Macri. Lo otro, respecto de qué es lo que se viene, bueno, el próximo gobierno, tanto sea Alberto como si es Macri, va a enfrentar una situación muy difícil, porque, digo, hay un tema complicado en materia de deuda, el próximo gobierno sí o sí va a tener que reestructurar la deuda, ¿sí? Tiene que reencauzar la relación con el Fondo Monetario y arranca con una inflación que es mucho más elevada que la que recibió Macri, ¿no? Estamos en un nivel de inflación de alrededor del 55%. O sea, el próximo gobierno tiene que encarar un plan de estabilización, una reestructuración de la deuda y reencauzar la relación con el fondo, que es algo bastante difícil, sobre todo con los cambios que ha habido dentro del fondo. Y lo tiene que hacer rápido, porque no cuenta ya con muchas reservas. De lo contrario, para fin del primer trimestre, si no tienen causados estos temas, bueno, hay un serio riesgo de cesación de pagos de la deuda. Sí. Bueno, crucemos la orilla del Río de la Plata y preguntémosle a los vecinos cuál es la perspectiva que se ve desde Uruguay de la situación que se está viviendo en Argentina y del panorama político que hay allí. Hago esta pregunta porque son países que están entrelazados no solamente históricamente, sino porque económicamente a través del Mercosur y de otro tipo de acuerdos tienen muchísima conexión comercial y política también. Pues mira, en Uruguay hay mucha preocupación por digamos, lo que es casi el inminente triunfo del kirchnerismo por varias razones. Primero, porque los gobiernos de Cristina Kirchner fueron más bien hostiles con Uruguay. Dos, porque la situación económica afecta a Uruguay. Uruguay está entre dos grandes economías, un país muy pequeño, y si bien se ha venido desprendiendo de los mercados de productos de Argentina, su tercer sector más productivo, que es el turismo, depende básicamente de Argentina. Entonces, si Argentina está en recesión, eso le pega muy duro a Uruguay. Tres, porque mientras unos años atrás uno veía una derechización de América Latina, estábamos viendo el péndulo moverse hacia la derecha, eso no está tan claro. Mientras en Uruguay se está reclamando alternancia, vuelve el kirchnerismo, que para públicos, audiencias por fuera de Argentina sigue siendo una gran pregunta. ¿Cómo es que vuelve un gobierno que dejó al país con una línea de pobreza del 35%? Sí. Entonces, en Uruguay hay, yo diría que preocupación. Agréguele a eso las políticas proteccionistas de Cristina, cuando Uruguay ha hecho una apuesta por el Mercosur, y ahí va a haber un enfrentamiento con un Brasil de extrema derecha y una Argentina en manos de Fernández. Sí. Matías, ahora sí, bienvenido al debate y su opinión. ¿Cómo se ve desde la otra orilla del río La Plata? ¿Cómo se ve la situación en Argentina? Sí, yo me sumo al factor económico, que sin duda es importante en Argentina, en los resultados de las PASO que tú resaltabas recién.
generó un impacto económico y obviamente que Uruguay está atado, como recién se decía, a la economía argentina en gran medida, pero sí es bueno resaltar que se ha dependizado mucho, ¿no? Si ya no es el mismo Uruguay de inicio de los 2000, ¿no? Con una dependencia en los depósitos muy grande, ahora la independencia que existe en términos económicos es mayor, pero claramente, como se decía, en términos de servicio influye. Yo agregaría otro factor al debate de lo que se ha dicho, que es el factor netamente electoral, ¿no? Es decir, fíjense que nosotros tenemos esta primera vuelta, ahora el domingo, como en la Argentina, y la segunda vuelta, y en Uruguay sí hay inmensas chances de que exista una segunda vuelta, es casi remota la posibilidad de que no haya un balotaje. Bueno, ahí para el balotaje el escenario no es tan seguro, ¿no? Es decir, no es tan claro de que sí o sí gana uno u otro. Entonces, el efecto que podría llegar a tener, un efecto rezago, un efecto electoral indirecto en lo que pasa en Argentina, supongamos un escenario ganando la fórmula Fernández, el kirchnerismo en primera vuelta, ganando Holgado, en un país con un porcentaje de indecisos tan grande, que fíjense que a 3 días de las elecciones está oscilando en el 10%, ¿no? Es un índice muy alto de indecisos. Está diciendo que a 3 días de la elección no sabe a quién va a votar. El efecto que puede llegar a tener estratégico, o bueno, sabemos lo que es la psicología del votante, lo compleja que es, puede también ser un factor que debemos seguir de cerca, ¿no? Quiero cerrar esta parte del debate en torno a las elecciones de Argentina preguntándole lo que muchas personas se preguntan en América Latina. Le traslado esta pregunta a Matías aquí en el estudio. ¿Por qué Argentina constantemente está en estos ciclos entrando en crisis? Economía siempre es el tema de dificultad, siempre esta relación tan complicada con el Fondo Monetario Internacional, siendo un país con una economía destacada y con todos estos problemas sociales, y vuelve y cae en el mismo ciclo. Digamos, esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? O sea, creo que hay toda una, digamos, los estudios de ciencia política y relaciones internacionales en Argentina, buena medida intentan responder esta pregunta y es muy difícil hacerlo. Digamos, está claro que Argentina tiene esta tendencia de oscilar entre extremos. Esto, digamos, ha pasado, digamos, desde hace por lo menos 70 años. De manera que otra vez nos enfrentamos a esta situación. Digamos, Argentina se enfrenta a una coyuntura económica difícil. Creo que agregaría un punto que me gustaría destacar en relación a lo que ha sido dicho acá. Primero, el contexto internacional. O sea, Ignacio habló muy bien de la difícil situación que Argentina enfrenta en términos económicos, cualquiera sea el próximo presidente, pero además eso, como está la cosa ahora, digamos, pero la perspectiva y cómo ha ido evolucionando la coyuntura internacional en estos últimos meses, da la perspectiva de que por lo menos va a haber una desaceleración y las principales economías, los principales socios de Argentina, Europa, China, Estados Unidos están en rumbo de desaceleración y también hay algunos ruidos de una crisis un poco más profunda, la guerra comercial, etcétera. Entonces esto no hace más que agregar más componentes más componentes a eso. Y la otra cosita que me gustaría destacar también tiene que ver, bueno, qué significa la eventual elección de Alberto para la, digamos, la reorganización regional de las estructuras de izquierda, derecha, ese tipo de cosas. Y que ahí me parece que mucho va a depender también, bueno, qué Alberto tenemos, ¿no? Podemos tener un Alberto anti-Fondo Monetario Internacional, anti-Brasil, ¿no? Que ya, digamos, ya empezaron a haber algunos roces importantes con Brasil, y esto es importante para el futuro y la organización, digamos, de las cuestiones en América del Sur, pero en América Latina en general. Entonces creo que esto también, digamos, tenemos que estar un poco atentos en relación a eso. Ignacio, y para usted la pregunta del millón, a lo mejor usted se lo puede ganar. ¿Qué es lo que pasa en Argentina que tiene estos ciclos constantes, como dice Matías, de extremos? Me parece que los ciclos extremos es algo más reciente. Digo, miremos los últimos 40 años. Argentina fue golpeada en los 80 por la crisis de la deuda, ¿sí? Como el resto de la región. En los 90 pudo controlar la inflación con una fórmula, bueno, con la convertibilidad, que era una fórmula que podía tener muchos problemas y los tuvo, ¿sí? Y la verdad que durante los 2000 tuvo una oportunidad dorada. Buenos términos del intercambio, abundante liquidez, y la salida de la crisis del 2002 en condiciones inmejorables para, digamos, romper con esto que se llama el stop and go, que ha sido una característica argentina, yo diría, de los últimos
45 años. Básicamente la economía argentina dejó de crecer de manera sostenida en el año 75 con un episodio conocido como el Rodrigazo. Sí. Ahora, la Argentina no tiene, tiene un problema clásico de inflación, ¿sí? Si salvo la época de la convertibilidad, la Argentina es una economía que tiene crónicamente alta inflación y tiene otro problema que es la restricción externa, y que eso es realmente haber reinstalado esos dos problemas. Eso es para mí uno de los peores pecados que ha cometido el kirchnerismo, ¿sí? Después, los problemas que tuvo Macri yo creo que tienen que ver más con un mal manejo de la herencia que recibió de Cristina, haber subestimado esa herencia, haber sobreestimado sus capacidades para lidiar con ella, y haber tenido un mal diagnóstico de la situación. Un cambio del escenario internacional el año pasado, junto con las vulnerabilidades acumuladas, pero que no eran evidentes de la economía argentina, es lo que nos lleva. Le pido que redondee la respuesta, por favor, porque tengo que hablar ahora de Uruguay y se me está extendiendo mucho, por favor, entonces corto. Ya está. Bueno, pues entonces ya cortó abruptamente. Ahora sí, entonces cerramos este episodio, este capítulo aquí de Argentina. Pasamos ahora a hablar de Uruguay. Laura, si le parece, quiero comenzar con Nicolás, que ha estado también aquí pendiente de este debate, y quiero preguntarle entonces cuál es su perspectiva del panorama político allí en Uruguay de cara a estas elecciones. Bueno, claramente ahí vuelve a haber en Uruguay, pero aclaremos que la última elección también parecía que iba a haber una alternancia. Este año, esta vez parece un poco más clara en esta elección. Está oscilando el Frente Amplio, que es el partido oficialista, en un 40 y tanto %. Y el resto de los partidos, quien lo sigue, el Partido Nacional, que es el otro partido en posible competencia, está en el 27-28%. Y bueno, de ahí viene el resto de los partidos, el Partido Colorado en un 13-14%, y un nuevo actor, que es un nuevo actor importante, que no existía en la política, que es en Cabildo Abierto, un nuevo partido político, comandado nada menos que por el comandante en jefe del ejército recién saliente, ¿no? Entonces, es un nuevo escenario político con más de 10 partidos en competencia, pero claramente 2 que están peleando la posibilidad de gobierno. Y lo que sí podemos afirmar, lo que muestran todas las tendencias, es que no habrá un resultado definitivo, vamos a decir, a la presidencia este domingo, y habrá una segunda vuelta el 24 de noviembre, que ahí depende cómo siguen los porcentajes, será el candidato presidencial, la continuidad del Frente Amplio o si no la alternancia con el Partido Nacional. Laura, para usted, su opinión, ¿alternancia o esto sigue igual? Bueno, yo creo que, yo estoy de acuerdo con Nicolás que no es una certidumbre tan grande como la que hay en Argentina, pero creo que está bastante claro que vamos a un balotaje, y que en un balotaje, a no ser que el Frente Amplio logre llegar a unos 45 o 46 puntos, que queden muy cerca de la mayoría que pueda recomponer el escenario político, en un balotaje son todos contra el Frente. Y son todos contra el Frente porque el Frente ha quedado solo en conseguir alianzas. O sea, ha gobernado, los últimos años de gobierno han sido muy el Frente contra todo el mundo. Entonces, yo creo que la elección allá se da por dos cosas. Uno, el tema económico. Uruguay este año va a crecer al menos del 1%, 0,3, 0,4, una cosa muy, muy baja, con un problema de déficit fiscal. Se está sintiendo. Y el segundo problema es el tema de la seguridad. La gente va a votar en las propuestas de seguridad también, con un plebiscito que va a acompañar. Ustedes saben que Uruguay tiene una legislación muy vivir sin miedo, que no apoya a ninguno de los candidatos presidenciales, pero que parece tener cierta, ¿qué es vivir sin miedo? Es básicamente el endurecimiento de penas, es, una propuesta un poco populista de derecha para hacer creer que se hace cuando finalmente no se hace. Ninguno de los candidatos presidenciales lo apoya, a no ser que sea el excomandante en jefe. Que ya vamos a hablar de él. Quiero que veamos esta gráfica de los principales temas de acuerdo a las encuestas que se han hecho allí a los ciudadanos, a los uruguayos, sobre los temas que les importa para esta elección presidencial. Ya lo decían nuestros invitados, la seguridad es un tema importante, la economía, el desempeño económico del país, la política exterior, qué posición puede llegar a tener Uruguay dependiendo si hay un cambio, una alternancia en el gobierno, qué política puede tener en temas como, por ejemplo,
ejemplo, Venezuela, que es importante. También la seguridad interna, la educación y el empleo son algunas de los temas importantes para estas elecciones presidenciales. Veamos rápidamente la imagen de los candidatos, solamente para que los conozcamos y veamos las caras de quiénes son los que estamos hablando. Estamos hablando de los tres más destacados, los tres que lideran en las encuestas y los dos que podrían pasar a ese posible balotaje: Daniel Martínez del Frente Amplio, Luis Lacalle del Partido Nacional y Ernesto Talvi por el Partido Colorado. Laura, ya usted mencionaba, y también lo decía nuestro invitado Nicolás, sobre este candidato sorpresa, Guido Manini, que es de Cabildo Abierto. ¿Qué representa esto que alguien apoyado por los militares o con una herencia militar esté en la escena política uruguaya después de la historia que tiene el país? Es un nuevo desarrollo para Uruguay, creo yo, aunque en Uruguay desde la transición democrática siempre ha habido, digamos, esa confrontación alrededor de lo que es la verdad, la justicia transicional y cómo se planta uno frente al pasado de la dictadura. Pero hasta ahora no se había tramitado realmente de esta forma en el escenario político porque no había un representante realmente militar como habíamos visto en otros países de América Latina. Esto es una cosa nueva, pero es una cosa nueva que entra con mucha fuerza porque él podría entrar a la Cámara Alta hasta con 3 senadores. Y eso, digamos, para un nuevo partido es importante. Hay una derechización de la cual Uruguay había escapado. En las listas electorales aparecieron representantes evangélicos, la ideología de género se volvió un tema de discusión en la política electoral, un poco para mostrar que todos los avances que había hecho, los avances legales del Frente Amplio, no eran necesariamente avances que la sociedad había acompañado. Esta es una especie de backlash, de ataque a estos avances progresistas que había logrado el Frente Amplio. Nicolás, su opinión. Sí, es un actor que la verdad que estamos recién decantando, ¿no? Tratando de comprender, porque bueno, más allá de que siempre las tradiciones partidarias en América Latina y concretamente en Uruguay nacen desde una visión de seguridad. Fíjense que los dos partidos tradicionales nacen los dos de militares, ¿no? El general Rivera y el general Oribe, y el propio Frente Amplio, su padre fundador es el general Seregni. O sea que en términos desde esa perspectiva, un nacimiento de un partido no sorprende que sea esa impronta quizás, pero lo que sí, y de hecho lo resaltaba Laura, estamos hablando de un militar post-dictadura, que claramente genera otro tipo de análisis, pero solo un agregado para poner sobre la mesa interesante de este decantamiento que estamos viendo sobre este nuevo actor político, que nada menos al día de hoy tiene un 10% del electorado, o sea que perfectamente podría estar entrando a las 2 cámaras, es que cuando uno analiza con detenimiento sus propuestas, su narrativa, se da un efecto de los extremos que se une en gran medida al efecto extremo del Frente Amplio también, a esas visiones narrativas extremas, ¿no? No con una impronta de nacionalización, con una internacionalización baja, no tanto a la apertura internacional y sí más a la industrialización. Salvando distancias, cuando uno analiza la narrativa de ese tipo de candidatos, hace acordar un poco al efecto de los extremos que se plantean algunos temas con Trump y Bernie Sanders, ¿no? Que en algunas cosas terminan uniéndose las narrativas extremas. Repito, nada es conclusivo, estamos entendiendo este tipo de candidatos y yo creo que después de pasada esta elección con los resultados sobre la mesa terminaremos de comprender la relevancia del actor político o si fue algo pasajero. Interesante este panorama político en Uruguay. Matías, aquí en el estudio de France 24, la perspectiva argentina desde el otro lado de la frontera. Mientras Laura hablaba sobre, sobre la cuestión del backlash progresista en Uruguay, me acordé un poco de Brasil también y del fenómeno de Bolsonaro y lo que lleva en parte a Bolsonaro a la presidencia, que fue un backlash conservador, ¿no? Una reacción de ciertos sectores de la sociedad brasileña al avance de algunos derechos, ¿no? sociales que consideraban que no debían estar ahí, ¿no? Y esto va creando que esto estaba oculto. Por eso me pareció, es interesante en ese sentido también, porque es un fenómeno que, digamos, yo estaba en Brasil durante el proceso que llevó a la elección de Bolsonaro y era como que
profundamente sorprendente. Es decir, ¿dónde estaban estos sentimientos antes y que en un determinado momento aparecen y florecen? Y me parece bastante similar con lo que pasa con este candidato, ¿no? Es un digámosle, un segmento no representado, por lo menos que no aparecía, y que en el caso de Brasil fue fundamental. No sé cómo será en el caso de Uruguay, no parece que en este momento sea capaz de decir una elección, ¿no? Sí. Pero por lo menos por ahora, pero eso es interesante. Quería solamente colocar dos puntos en relación un poco también a tu pregunta, o un poco más general en términos sobre América Latina. Primero, creo que, digamos, que hemos visto mucho movimiento en América Latina, particularmente en América del Sur en este último tiempo. Creo que eso en buena medida tiene que ver con algunos vientos negativos de la economía internacional. Digamos, sí. el fin del ciclo de commodities impactando sobre que, digamos, ya tiene algunos años, pero impactando sobre el sistema político. Y después otro tema que me preocupa fundamentalmente, que tiene que ver con la falta de debate y discusión sobre cuestiones fundamentales del futuro de la economía, que tiene que ver con tecnología, y que el debate parece un poco oxidado y estancado en cuestiones del siglo XX, digamos. Ignacio, en la ciudad de Buenos Aires, su perspectiva de lo que sucede en Uruguay, me queda un minuto de programa. No, yo mucho de la elección de Uruguay no, me quería quedar en eso de lo que mencionaban de la candidatura de Manini. Me parece que es un fenómeno que lo vemos en otros países también. Digo, tuvimos un anticipo de eso en la elección chilena de 2017 con la candidatura de Kast, y en Costa Rica también con Alvarado. Me parece que es una nueva derecha que pone mucho énfasis en temas más de agenda moral, no solamente en la seguridad. Gracias, Ignacio. Para el cierre, Laura, las conclusiones, tenemos 50 segundos. ¿Qué esperamos? Yo le digo, en los 50 segundos aprovecho para decir la pregunta de política exterior y Venezuela. Sí. Uruguay generalmente, o sea, no puede dar muchos virajes. Un país tan chiquito no puede dar virajes muy fuertes en su política exterior. Creo que si gana la calle, sí va a haber una fuerza más, digamos, más discurso, pero se va a mantener la posición de no intervención, de no uso de la fuerza, pero puede haber un viraje. Es más, la calle ya lo anunció, que pensaría que él sí votaría a favor de la reelección de Almagro. Y esa es una pieza muy importante cuando pensamos en Venezuela. Importante para la realidad internacional y la realidad de América Latina. Nicolás, 20 segundos, su conclusión rápida de este debate. Yo creo que son dos elecciones muy importantes en el contexto latinoamericano, en una región que está claramente en tensiones políticas. Habrá que seguir de cerca, pues yo creo que más allá, de las diferencias entre ambos países, pueden marcar también una impronta de cómo seguirá el cono sur de aquí en adelante. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Gracias por habernos acompañado aquí en el estudio y por haber estado en conexión remota también en la ciudad de Los Ángeles y Buenos Aires. Gracias a ustedes por la sintonía. Siga con la programación de France 24.